Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, hace 2 horas prácticamente terminó la conferencia de prensa del flamante ministro de Economía, Martín Guzmán. Apareció el tapado, se dio a conocer, hizo algunas consideraciones bastante interesantes. Tal vez se esperaban algunos detalles un poquito más finos en las definiciones del flamante ministro de Economía, pero en principio se mantuvo el tono que el propio presidente Alberto Fernández había impuesto en su primer mensaje en la Asamblea Legislativa, mostrando que hay una voluntad de resolver el problema de la deuda, tratando de evitar un default generalizado, reconociendo que hay un problema y con algunas definiciones que me parecen interesantes. Hoy vamos a tener, por supuesto, un debate importante sobre la economía que viene, con toda la información política, obviamente, de Beto Valdés, todo lo que trae Florencia Donovan. Lo llamamos a Fausto Espotorno también para, discutir un poquito qué es lo que se ha dicho en el día de hoy. Y va a estar uno de los empresarios más importantes del país, Manuel Madanes Quintanilla, el presidente de Aluar, también para hablar de lo que viene en un gobierno que se presenta en principio medio como fanático de la industria y muy reactivo contra todo el sector de finanzas, el sector financiero. Pero vamos a lo que me parece importante, que son algunas señales generales que dio el flamante ministro de Economía. Por lo pronto, para mí fue bastante tranquilizador cuando dijo que en las condiciones actuales en las que está la economía argentina no se puede salir a emitir en forma descontrolada, en forma irresponsable. Se los habíamos dicho en este programa durante las últimas semanas. Estábamos viendo que todos los economistas, por derecha, por izquierda, todos reconocían que hay una inflación muy alta, que la demanda de dinero es muy poca, que todo el mundo se quiere sacar los pesos de encima, y en ese contexto es complicado emitir. Pero claro, también dijo el ministro que hay que atender necesidades, que va a haber seguramente que establecer aumentos en algunas jubilaciones, en algunos salarios, y eso alguien lo tiene que financiar. No lo dijo el ministro, pero todo el mundo entiende que aquí va a haber, obviamente, un aumento de impuestos. Y de hecho, el propio ministro habló de una ley de solidaridad y desarrollo productivo, una especie de superley económica donde, todavía no se conocen los detalles, pero seguramente entre la emergencia económica, las facultades extraordinarias y la ley de solidaridad y desarrollo productivo, naturalmente nos vamos a enterar qué va a pasar con las retenciones, qué va a pasar con el impuesto a las ganancias, qué va a pasar con los impuestos al patrimonio, porque si no se puede emitir y la Argentina perdió el crédito, de algún lado tiene que salir ese dinero. También me dio la sensación que Martín Guzmán, igual que el presidente Alberto Fernández, intentaron mostrar que la decisión política del nuevo gobierno es tratar de evitar el default. Claro, también lo dicen en un tono en el sentido de, evitamos el default siempre y cuando los acreedores entiendan que no podemos pagar. Entonces ahí evidentemente tiene que haber una negociación y de hecho el propio ministro dijo, adecuamos todo el plan económico y toda la consistencia fiscal a tratar de pagar lo menos posible de la deuda. Y vamos a iniciar una ronda de consulta, eso es lo que dijo el ministro, y ahí apareció un poco esta sensación de que, todavía no hay cuestiones resueltas y, el propio equipo económico está de alguna manera reconociendo y que vamos día a día, vamos viendo. También dijo algo importante, dijo las negociaciones no pueden durar toda la vida, no vamos a aceptar que esto desestabilice la situación económica. Va a haber momentos en que parezca que la solución está cerca con los acreedores. Hoy, de hecho, el riesgo país, por ejemplo, volvió a bajar un poquito, estuvo en torno de 2.100 puntos,
lo habíamos tenido casi en 2.500 hace una semana, pero claramente parecería que ese mes de marzo, abril, cuando empiezan a caer vencimientos más importantes, parecería ser de alguna manera el esquema en el que va a trabajar el gobierno. Pero claro, no hay muchas precisiones y desde luego que habrá que ver qué es lo que pasa ahora en el Congreso. Ahora vamos a hablar bastante con Beto Valdés de las negociaciones que se están llevando adelante para esa suerte de nuevo oficialismo que empieza a aparecer, que nosotros un poco les dijimos, miren cómo se votó la ley de góndolas, miren cómo se votó la ley de alquileres, y bueno, ese mensaje también de Alberto Fernández, tan alfonsinista, rescatando tanto la figura de Alfonsín en la Asamblea Legislativa, por un lado fue, digamos, un esfuerzo también de Alberto Fernández por presentarse muy democrático y tratar incluso de diferenciarse en parte de su compañera de fórmula, pero también fue un guiño para los radicales. Alberto Fernández sabe que necesita el apoyo en el Congreso. Él fue de alguna manera el arquitecto de aquella transversalidad con los radicales durante la primera parte de la era Kirchner, cuando Cristina Kirchner fue con Cobos, recuerden ustedes, en la elección del 2007, con lo cual me parece que ahí también va a haber novedades y bueno, habrá que ver hasta dónde la oposición le aprueba los superpoderes a Alberto Fernández, la emergencia económica. Todo eso va a ser un debate importante, no en enero como estaba pensado, porque se adelantó todo para la semana que viene. Las sesiones extraordinarias del Congreso, que iban a empezar el 6 de enero, empiezan la semana que viene y allí es cuando van a venir las definiciones. Hubo algunos datitos importantes de las últimas horas. Por lo pronto, el Banco Central salió en las últimas horas a vender dólares para que el dólar no pasara de 60 pesos, el dólar mayorista, el dólar de comercio exterior. Mucha gente se preguntaba, si el gobierno necesita recaudar y necesita aumentar las retenciones, tal vez quiere subir un poquito el tipo de cambio. Pero si devalúan, es más difícil ir al acuerdo de precios y salarios. Bueno, todo esto es lo que naturalmente está un poco en la incertidumbre y lo que vamos a tratar de discernir en este programa